Vamos entonces al capítulo 11 y lo vamos a estar viendo desde el versículo 10 y vamos a avanzar hasta el capítulo 12, hasta el 6, 12 y 6. Esta enseñanza la vamos a ver en 3 puntos. El primer punto, la línea en que se preservó el conocimiento del Dios verdadero. El segundo punto, la dirección de la corriente en la historia hacia el Mesías. Y el tercer punto, Abraham como el padre de la familia elegida. Vamos a hacer lectura de el capítulo 11, 10. Y vamos a dar lectura porque necesitamos conocer qué es lo que vamos a aprender y a estar viendo en este pasaje. Entonces, vamos a leerlo todo para que en el transcurso de la enseñanza vayamos entendiendo un poco lo que está ahí. Dice la palabra del Señor: los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Hasta este pasaje, y vamos a ir viendo la importancia que tiene este pasaje, aunque lo vemos que son solo nombres tras nombres, pero Dios es perfecto y Él sabe que tenemos que tener conocimiento respecto a la razón de por qué está esa lista de nombres ahí. Entonces, cuando empezamos a ver aquí en el capítulo 11, en el versículo 10, dice que estas son las generaciones y con esta frase se inicia esta sección. Esta es una frase habitual que aparece en muchas otras partes del Génesis y es empleada multitud de veces en este libro de Génesis. Y eso se indica cuando dice estas son las generaciones, se indica para marcar un nuevo desarrollo en la historia, y entonces aquí se registran las generaciones de Sem. Los detalles de este registro se rigen con un propósito principal, y es presentarnos a Abraham a través de la línea de Sem. Básicamente eso, el Señor nos lleva a encaminarnos en ese aspecto, y es lo importante de este pasaje. Entonces, después de haber descrito la división de la familia que surgió de los 3 hijos de Noé, estos se convirtieron en muchas naciones esparcidas sobre la tierra, y estas naciones terminaron hablando diferentes lenguajes, como ya lo hemos visto en los pasajes anteriores. Pero ahora la narración retorna a Sem y traza una descendencia directa hasta llegar a Taré, que fue el padre de Abraham, que es a donde nos enfoca este camino realmente. Ahora bien, los primeros 5 miembros de este linaje, el linaje de Sem,
ya han sido descritos anteriormente, ¿cierto? En otro pasaje anterior. Y se hace una conexión en la que todos los aquí en este pasaje se hace la conexión en que todos los descendientes de Eben se mantienen como descendientes de Sem. Por eso se repite aquí, es como un repetir, pero tiene la importancia para que quede claro respecto a cuál fue la descendencia. Y ahí nos lleva hacia la descendencia directa de Taré, los tareitas, los hijos de Taré. ¿A través de quién? De Peleg y de Sem. Entonces lo tenemos que irlo viendo porque es importante para el propósito que tiene Dios en esta genealogía. Entonces Sem está destinado a preservar el nombre de Dios a través de todas las corrupciones del mundo. Recordemos que el mundo ha llegado también después del diluvio a un estado en que era también caído. Y el conocimiento de Dios entonces podría haber perecido en la tierra si Dios no hubiera seleccionado o elegido a un pueblo para que se conservara este temor de Dios, esta búsqueda de Dios. Por eso la sabiduría de Dios proporcionó un hogar para la custodia segura de su verdad y el mantenimiento de su adoración. Por eso es que entendemos ahora por qué Dios elige familias, para que a través de esas familias se preserve la adoración y la verdadera búsqueda del Dios verdadero, del Dios vivo. Vemos que esto es importante también, ¿por qué? Porque las naciones habían comenzado a apartarse del Dios viviente. Y no solo contentos con apartarse y con la impiedad que vivían, sino que cayeron en un tremendo error, y es el de la idolatría, el politeísmo. Todas las generaciones después de Noé fueron deteriorándose en el aspecto moral y llegaron al punto de ¿qué? De estar adorando dioses extraños. Por eso la esperanza del género humano se centra en adelante en el pueblo elegido. Y es debido a este precioso interés de esta esperanza de redención prometida a Adán. Recordemos que el Señor, cuando Adán pecó, le prometió que vendría de una simiente que contrarrestaría el pecado. Ahora, la historia, comparando, con esa promesa, recordemos en el Nuevo Testamento una frase que colocaron en la cruz de Cristo, que decía, el Rey de los Judíos. Y eso muestra que el Mesías, Rey, iba a surgir de esa nación elegida por Dios mismo. O sea, desde cuando hizo esa promesa, nuestro Dios de redención estaba enfocándose en Cristo, que era el Rey, y iba a ser el Rey por toda la eternidad, de toda la creación. Entonces miremos que la Biblia no es una historia de todos los hombres, de todas las humanidades, la gente que poblaba el mundo, sino es una historia del reino del pueblo escogido por Dios. Por eso las naciones paganas que abandonaron gradualmente las páginas sagradas solo aparecen a veces en intervalos como para mostrar hechos aún del momento en que el pueblo escogido de Dios es atacado por ellos. Pero básicamente el pueblo escogido de Dios es el que empieza a tener relevancia importante hasta el final de la palabra de Dios. Por eso las escrituras están subordinadas al propósito principal. Todo lo que estamos viendo tiene un propósito principal, y es la promesa de un Cristo Redentor. Todo se enfoca respecto a eso, a un Cristo Redentor. En Hebreos 1, del 1 al 4, nos da esa idea, ¿cierto? Nos aclara esa idea. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese era el propósito es el propósito de toda la palabra de Dios desde el inicio hasta el final. Esto nos lleva entonces a encontrar la dirección de la corriente en la historia hacia el Mesías, que es el segundo punto. Y entonces vemos que esta parte está enfatizada en Génesis 11, desde el 27 al 32. Y vamos a leer. Los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que el padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abram su hijo y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Continuamos viendo que estos pasajes son nombre tras nombre, pero son de suprema importancia, y eso lo vamos a ver a través de este pasaje, de esta aplicación. Entonces, en la corriente de la historia hacia los registros, digamos, de los pueblos, hacia los pueblos elegidos, podemos, y hemos visto ya, y lo vimos anteriormente, va con un propósito de ¿qué? De llegar al Mesías, al libertador ungido, al prometido de Dios. Por eso la promesa de Mesías al principio se hace de forma como vaga, pero con el tiempo se va haciendo clara, se va mostrando más el propósito de Dios. Y esto va aumentando hasta que Dios es manifestado en carne. O sea, tiene su culminación del propósito de esta corriente hasta que Cristo es manifestado en carne. Dios es manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, para que tomen nota, por favor. Entonces Dios procede con calma y resolución en el propósito de su misericordia. Es un Dios lento en este aspecto, para el cumplimiento del propósito eterno que Él tiene. Él actúa con toda la solemne grandeza y la paciencia sufrida. ¿Y por qué dice eso? Porque Dios tiene que soportar el pecado del mundo. Tiene que sufrir, digamos, en el aspecto de ver la maldad del mundo. Pero Él la soporta para cumplir el propósito final, que es llegar a Cristo. Ahora que veamos entonces la corriente de la gracia salvadora de Dios. De los 3 hijos de Adán, elige a uno. Y vamos a empezar a ver la corriente que estamos hablando. Set eligió a Set. Set, para que fuera el progenitor de la simiente de la mujer prometida por Dios. De los 3 hijos de Noé, vuelve entonces a elegir a uno, a Sem. De Sem elige a uno, Taré, y ahora de los 3 de Taré también selecciona a uno, a Abram, y entre los hijos de Abram elige uno más, Isaac, hasta llegar a la familia donde nacería Jesús. Esa es la terminación de esa línea tan especial. Y es que no tenemos que dudar que de modo gradual este proceder, en consonancia con el escogimiento hereditario de una nación santa que había apartado Él, y con el debido ajuste, digamos, a los propósitos de Dios, eso debía llevar que a fin de los gentiles,
en el pacto de paz eterna que había prometido Dios. Todo el propósito de estas genealogías, de estos nombres, es llevar a la humanidad a la redención a través del Hijo de Dios. Pero veamos algo importante, interesante: el acortamiento de la vida en los seres humanos. Se inicia cuando el juicio sobre el pecado cayó sobre el mundo antiguo. Entonces Dios determina acortar la duración de la vida humana. Pero démonos cuenta que esto no fue de inmediato, que el hombre pecó y se le acortó la vida en sus años totalmente, no, sino fue algo que se hizo relativamente en mucho tiempo. Por eso el límite avanzado que se alcanzó lentamente. Dios vemos que no tiene prisa para infligir castigo. Su justicia procede de una solemne majestad del movimiento. Vemos ahí la majestad de Dios en llegar a cumplir su propósito final. En esta historia que leímos, el pasaje de los descendientes de Taré, vemos cómo la vida se va reduciendo gradualmente. Entonces podríamos pensar, bueno, es que es como si la energía que tuvieran los diluvianos, los del tiempo de antes de Noé, esa energía, esa vida que tenían, lo fuera como abandonando lentamente con el paso del tiempo. Entonces vemos que los patriarcas, después del diluvio, vivían la mitad de los años que los de antes como promedio. Después del diluvio, prácticamente fue casi como, digamos, en medida se disminuyó la mitad de la vida de los seres humanos. Por ejemplo, Noé, con sus 950 años, pertenecía totalmente al mundo antiguo, porque él estaba antes del diluvio. Y Sem, que nació antes del diluvio, alcanzó la edad de 600 años, porque era también antidiluviano. Arfaxad vivió 438 años, Sala 433 y Eber 464. Y nuevamente con Peleg la duración de la vida cayó a 239 años. Reú también vivió 239 años. Serug 230 años. Y Nacor, que es el padre de Taré, vivió 148 años. Paulatinamente fue reduciéndose la edad de los seres humanos. Pero mientras la duración de la vida disminuía, los hijos nacían proporcionalmente a una edad temprana. O sea, no era porque, digamos, no se necesitaba que hubieran tantos años para que el mundo se poblara, no. En este caso, la población aumentó rápidamente a pesar de los cortos años que tenían las generaciones. Entonces, Sem engendró a su primer hijo cuando tenía 100 años, Arfaxad a los 35 y Sala a los 30, y así sucesivamente. Taré, que no tuvo hijos hasta que cumplió 70 años. Entonces, consecuentemente, la raza humana, a pesar de los acortamientos de vida, se incrementó con suficiente rapidez para poblar aceleradamente todo el mundo. Por eso es que vemos que, digamos, como relativamente corrió un corto tiempo, pero el mundo se pobló muy rápidamente. Y por eso es que encontramos después a Abraham ya en la tierra prometida, siendo confrontado con enemigos, con muchas tribus, con muchos reyes, con muchas regiones, muchos habitantes. Pero era precisamente por eso, porque ya se había multiplicado las generaciones, en poco tiempo se habían multiplicado las generaciones. En ese lapso, digamos, del diluvio al tiempo de Abraham, no habían pasado sino 365 años. Poco tiempo, 365 años. Pero el mundo se había multiplicado aceleradamente. En el versículo 26, del pasaje que habíamos leído anteriormente, ahí se cierra la genealogía, como la del capítulo 5:32, también de Génesis 5:32.
con los 3 hijos de Noé. Y aquí en el versículo 26 con los 3 nombres de los hijos de Taré. Y cuando se cierra ahí esa genealogía con esos 3, es porque se pasa a una subsiguiente generación que es bien importante para los planes de Dios. Por eso vamos a ver esas generaciones en el tercer punto. Abraham como el padre de la familia elegida. Entonces vamos a leer desde Génesis 1, Génesis 12, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces en la familia de Taré y los datos genealógicos que hemos visto, los versículos 27 al 32, preparan el camino para la historia de los patriarcas. Cuando este pasaje empieza con: estas son las generaciones de Taré, nos muestran el siguiente relato con respecto a Abraham. Porque, digamos, hay algo interesante, cuando nos colocan esta generación de Abraham, no solamente corresponde a las generaciones de Abraham, sino que continúan mucho más adelante, a través de Ismael, a través de Isaac, en el capítulo 25, lo vemos más adelante, Génesis 25, 12 al 19. De estos 3 hijos de Taré que menciona nuevamente en el versículo 27 para completar el plan de las diferentes historias de los descendientes, Nacor como antepasado de Rebeca, todo se tiene que ir caminando al propósito de Dios. Nacor como el antepasado de Rebeca, y eso se puede comparar en el versículo 29 con el capítulo 22, versículos 20 al 23, más adelante en Génesis, que habla respecto a lo de Rebeca. Y Harán como el padre de Lot, que se nombra en el versículo 27, se hacen todas estas menciones genealógicas porque son de importancia para la historia de Abraham y para su familia. Y eso lo vamos a ver en los siguientes pasajes. De acuerdo a este plan de Génesis, el hecho de que Harán, hijo menor de Taré, engendrara a Lot, se menciona, son detalles que tenemos que tener en cuenta. Se menciona antes que nada porque Lot fue a Canaán con Abraham, y el hecho de que murió antes que su padre Taré, porque el padre de Lot era el eslabón que habría conectado a Lot con su tierra natal. Y este eslabón fue roto como consecuencia de la muerte de su padre. De hecho, si posiblemente, bueno, especulando, si Lot hubiera tenido su padre, no hubiera salido con Abraham, y más adelante sería Abraham. Por eso en el versículo 29 dice que Abraham y Nacor tomaron esposas de su parentela. Abraham se casó con Sarai, su media hermana, de quien se relata con anticipación de que algo importante vendría a ser o era estéril, ¿cierto? Se relata que ella era estéril. Por otro lado, Nacor se casó con Milca, la hija de su hermano Harán, a quien dio a luz a Betuel, quien vino a ser el padre de Rebeca. Todos estos puntos son importantes porque más adelante todo eso se une, como todo ese entramado se une para hacer una sola línea, pero son importantes que los veamos. Por eso en el capítulo 20, 12, más adelante en Génesis 20, 12, habla de que Abraham llamó a Sarai su hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Por otro lado, la circunstancia de que Sarai es introducida en el versículo 31 meramente como la nuera de Taré, puede explicarse sobre las bases de que ella dejó Ur no como su hija,
sino que se fue como esposa o mujer de Abraham. Por eso no dice mi hija se fue con Abraham o con Abraham, sino pues, salió con ellos, sino que es que la nuera, la esposa de Abraham. De acuerdo al versículo 31, Taré ya estaba preparando para abandonar Ur de los Caldeos, con Abraham y con Lot. Eso era un plan que ya estaba trazado, para mudarse a Canaán. Y en la frase que dice, y salió con ellos, es muy probable que se incluya a Nacor y a sus hijos, quienes también deben haberse ido a Harán, puesto que en el capítulo 24 de Génesis 24:10 es llamado la ciudad de Nacor. Posiblemente todos salieron, pero la importancia está en la familia de Abraham o de Abraham. Cuando se dice Taré y Abraham, quienes fueron con Lot y Sarai, de modo que aunque Taré es designado como cabeza, Abraham debe haber tomado una parte muy activa en la decisión de marcharse. Aunque ahí se respeta, y Dios en su narración respeta, digamos, quién era la autoridad sobre toda esa familia. Era Taré, por lo tanto lo coloca como cabeza de la familia. Pero si nos damos cuenta más adelante, a través de la narración de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Abraham, en ese tiempo, influyó sobre su padre, guiado por Dios para abandonar a Ur de los Caldeos. Entonces vemos algo interesante aquí, entre todos los estudios que se hacen respecto a estos pasajes. No obstante, esto no llega a la conclusión de que hayan sido llamados por Dios en Ur. Ni en el capítulo 15:7 requiere tal aseveración, porque se declara allí que Dios llamó a Abraham en Ur, sino que lo sacó. La palabra de Dios no dice que lo sacó de Ur de los Caldeos, sino que lo llamó en Ur de los Caldeos. Pero el simple hecho de mudarse de Ur también puede sacar afuera, sacar a esa familia de este ambiente en que estaban en medio de la idolatría y de muchas otras cosas. Y eso es como una obra superintendente de la dirección divina. Dios, en su gracia infinita, les dio la dirección de salir de Ur de los Caldeos. Pero fue en Harán que Abraham recibió por primera vez el llamado divino de ir a Canaán. Eso está en el versículo 12, que leímos, el 12 del 1 al 4, Génesis 12 del 1 al 4. Cuando él dejó no solo a su país y su parentela, sino que también su casa, la casa de su padre, Taré no llevó a cabo la intención de proceder a Canaán, sino que permaneció en Harán. Recordemos que ellos llegaron a Harán y ahí se establecieron un tiempo. Probablemente porque allí Taré encontró lo que, digamos, como el propósito de sentirse diferente en otro ambiente, o desarrollarse económicamente en otro lugar. Posiblemente se quedaron allí por eso. Taré se quedó allí por eso. Y posiblemente Nacor también. Harán es un lugar, ya para clarificar dónde es Harán, un lugar en Mesopotamia cuyas ruinas aún se pueden ver, pueden observarse, se ven en ciertos lugares. Y eso está a un día de viaje al sur de Edesa, y es llamado ese lugar Saliurfa. Es en la región de Anatolia, en Turquía. En el sector de Turquía está este lugar. El llamamiento de Abraham, que ya vimos en el capítulo 12 al 1:6, Dios elige a Abraham para convertirlo en un digno antepasado de los hijos de la fe y el fundador de una nación por medio de la cual iba a ilustrar los caminos de su providencia y su gracia. Ahí está la lección que Dios hace. Entonces veamos como el ambiente ese que había en ese momento. El conocimiento del Dios vivo, el Dios verdadero, había desaparecido del mundo. Y el llamado de Abraham fue, podríamos decir, como un avivamiento espiritual. Un punto de partida en la historia de la humanidad. El patriarca no descubrió por medio del estudio, la meditación o haciendo cosas extrañas, no descubrió el llamado que Dios le hacía, sino que ese llamado surgió de una fuente divina, Dios. No fue por el hecho de que estaba aquí en este lugar y recibí como una visión, no, yo
yo tengo que, como siento como ese pálpito de salir o de ir. No, surgió de una fuente puramente divina. Dios mismo le reveló. Por eso Esteban, el diácono escogido en Hechos 7, 2 al 3, habla de eso. Él dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Está en el Nuevo Testamento confirmando estas situaciones que vivieron nuestro padre Abraham, el antepasado. Algo interesante, miren, desde la última comunicación registrada desde el cielo, habían pasado 422 años. ¿Y cuál fue esa última comunicación? Cuando Dios habló con Noé. Noé directamente, Dios le habló a Noé y le expuso el plan que él tenía para terminar el mundo y para hacer una nueva generación. Desde ese tiempo habían pasado 422 años hasta que llegó el llamado de Abraham, que después sería Abraham. Él abandonó el país, los amigos, y se embarcó, digamos, en un camino inexplorado, digamos, como yendo a vivir situaciones desconocidas. Y reflexionemos un poco, no podía, digamos, él haber hecho un sacrificio de ese tamaño, de esa magnitud, si no hubiera sido en base de la comunicación que Dios le había dado. Entonces no era porque él le había dado un pálpito de que tenía que abandonar Ur de los Caldeos, sino porque tenía la seguridad de que Dios lo había llamado. Y ese llamamiento fue acompañado de una promesa. Y en esa promesa se refiere a Abraham personalmente. Maravilloso de parte de Dios. Miren, en ese llamado y en esa promesa tendría una compensación por todas las pérdidas mundanas que tendría que soportar. Dios podía darle mucho más que eso. Dios podía duplicarle y triplicarle mucho más de lo que él supuestamente estaba dejando en Ur. Dios le prometió que haría de él una gran nación. Recordemos que la propia nación donde él estaba viviendo había perdido rápidamente la visión de Dios y se había sumido en la idolatría. Y si hubiera permanecido, una especulación, si hubiera permanecido ahí en medio de ellos, se podría haber contagiado de esa idolatría y seguir ignorando la religión verdadera, al Dios vivo y eterno. Entonces fue una doble bendición el ser liberado de esa nación y ser la cabeza de otra nación que brillaría con un brillo ilustre, como lo vemos en el transcurso de la palabra del Señor. Por la pérdida de esa distinción, porque sin lugar a duda ellos eran una familia importante en el lugar donde vivía, Dios le prometió entonces engrandecer el nombre. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre, pero estaba destinado en la providencia de Dios a construir una casa más famosa y más duradera. Eso lo vemos en Hebreos 11, 8 al 10. Vamos a leer. Hebreos 11, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces nos damos cuenta del llamado tan especial y maravilloso de parte de Dios. Estas promesas pueden considerarse con relación a la humanidad. Dios le dijo que sería bendición, y esta promesa de parte de Dios indicaba que esta promesa de Dios le implicaba que iba a tener un grandioso y noble beneficio personal para Abraham.
Cuando Dios escogió a Abraham, después a Abraham, fue un acto de gracia soberana y libre. Como hemos visto muchas veces, Dios escoge soberanamente y libremente. Cuando Él dice, haré de ti una gran nación, requería fe de parte de Abraham, ¿cierto? Porque podría haberse preguntado, bueno, ¿por qué? Por un lado existía la barrera de la improbabilidad natural de ser una nación grande. De hecho, la esposa era estéril, Sarai era estéril. Y era algo que posiblemente para el pensamiento humano, normal y natural, era casi imposible, ¿no? Estéril, ¿cómo voy a tener una generación tan grande? Podría haber hecho muchas objeciones entonces a lo que Dios le había revelado. Preguntarse cómo pueden ser estas cosas, cómo puedo yo, siendo esposo de una mujer estéril, ser padre de una gran nación, ¿cierto? ¿Cómo voy a llegar a ser una señal tan terrible de la prueba y de la fuente de bien fructífero para mis hermanos y para todos los hombres? Es una cosa en una dimensión extraordinaria y muy grande que posiblemente en la mente normal y corriente no cabe. Eso es de parte de Dios. Pero entonces Abraham no se apoya en tales especulaciones y toma el testimonio claro de Dios. Miren lo importante. Él le cree a Dios, al Dios de gloria omnipotente y soberano, que le dice, te bendeciré. Él se afirma en eso. Dios implícitamente le dice, yo soy el único que puede bendecir y cuya prerrogativa y derecho a bendecir nadie puede cuestionar. Te bendeciré. Y si yo justifico, ¿quién es el que condena? Es una decisión soberana de Dios. Yo te bendeciré. Y Abraham, como la frase bíblica, hágase en mí, Señor, tu palabra, cúmplase los propósitos que tiene. Para concluir, miremos que cuando Dios le dice que serán benditas todas las familias de la tierra a través de Noé, no solo a Abraham se le prometió esa bendición, sino que Dios también prometió convertirlo en una bendición, incluso al punto de que todas las familias de la tierra serían bendecidas por Abraham, en una bendición extensiva a todo el mundo. Esta extraordinaria promesa fue completada ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo viene del linaje de Abraham. Se cumplió la promesa de Dios. La bendición de Dios a Abraham, en este caso ya bendecido, fue para su propio bien. Ni incluso para el bien exclusivo de una nación judía que emergería. Veamos ese aspecto tan importante. Esa bendición que Dios le dio a Abraham no fue solamente para el propio bien de Abraham, ni para una nación, los judíos que vinieron de parte de él, para que esa bendición, a través de esa bendición fueran sacados del mundo, sino que fue dado para una iglesia redimida por la fe en Jesucristo, para verlo actualmente. Dice que Efesios 2, 8 al 9, para que lo tomen nota, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que hace Dios. En Gálatas 3, 8 al 9 dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano una buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y en Apocalipsis 5, 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Ahí se está cumpliendo la promesa maravillosa y extraordinaria que dio nuestro Dios a Abraham y que se ha cumplido en nuestros días para gozo y alegría de nosotros. Entonces, démonos cuenta cómo a través de todos estos nombres, toda esta línea que se trazó aquí en este pasaje que estamos terminando, nos damos cuenta de las promesas maravillosas de Dios y el propósito de Dios por el linaje a través de Abraham, llegar hasta nuestros días a través de Jesucristo nuestro Señor y Él ser, podríamos decir, como el punto
final de esa generación para asimismo sumarnos a nosotros a esa generación que fue salva para Dios. Dios nos sacó así como a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó allá, a nosotros también nos sacó de un mundo que está perdido y lleno de pecado y de maldad, pero por la gracia, esa gracia maravillosa de nuestro Dios, nos tuvo en cuenta, nos llamó, nos escogió, nos apartó, nos llamó para ser de Él, y aquí en este tiempo estamos precisamente reunidos por esa gracia que Dios nos dio, por esa promesa que le dio a Abraham. Estamos hoy reunidos aquí para escuchar su palabra y para escuchar el mensaje de salvación y de vida. Amén.